En la Unidad Médica Adventista, creemos que tu salud debe ser plena y abundante. Atrévete a ser feliz. Cuidamos lo que amas. UMA IPS. Un nuevo día llegó, el cielo hoy te sonríe. Una nueva esperanza para ti. Mil bendiciones. La palabra de Dios llega a tu corazón. Un mensaje de paz, un nuevo rumbo te da para vivir con más armonía. Un nuevo día llegó, el cielo hoy te sonríe. Una nueva esperanza para ti. Hola, bienvenidos a un nuevo día. Esta es la cuarta temporada. Soy Ana Milena Riascos y les estaré acompañando en este programa especial. Bueno, seguimos aprendiendo acerca de la sabiduría. Hoy nuestro invitado especial, Albert Rodríguez, nos hablará de cómo podemos ser más sabios aprendiendo de la Biblia. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos, amigos que son fieles televidentes de este programa Un Nuevo Día? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este programa y disfrutando de estas mañanas tan especiales. Al comenzar un día, poder tomar un tiempo para estudiar por un momento la palabra del Señor. Esta semana iremos a ver una temática muy interesante. El título es Proverbios de bendiciones. Está dirigido especialmente a ti, querido joven, querida joven, que tiene todo el vigor, que tiene todo un futuro por delante y que necesita ser orientado no por mí, sino por la palabra del Señor. Y Dios tiene mensajes preciosos para tu vida y durante esta semana los iremos a contemplar. Vamos a abrir la palabra del Señor y durante toda la semana la vamos a estar estudiando, especialmente en el libro de Proverbios. Y hoy iremos a leer del capítulo 1 del libro de Proverbios, el verso 7. Dice allí la palabra del Señor: el principio de la sabiduría consiste en venerar al Señor. Solo los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Qué interesante. Si algo queremos los jóvenes es tener sabiduría. Si algo los jóvenes queremos tener es inteligencia. Y aquí la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quien escribe este libro es el sabio Salomón, rey de Israel. Salomón, siendo un joven, habiendo comenzado su liderazgo como rey en su juventud, escribió el libro de Proverbios. La Biblia dice en Primera de Reyes, el capítulo 4, el verso 32, que Salomón compuso 3,000 proverbios y 5,000 cantos. ¿Cómo fue que Salomón llegó a ser un rey tan sabio? Un hombre con tanta inteligencia, con una mente tan brillante. La sabiduría de Salomón no emanaba de su propia mente, simplemente. La Biblia relata que un día Salomón se encontró con Dios. Ese relato precioso está en Primera de Reyes, el capítulo 3, los versículos 13 al 12. Estando Salomón en Gabaón, una noche en sueño se le apareció el Señor y le dijo a Salomón: ¿qué quieres, Salomón? Pide todo lo que tú quieras, que lo que pidas le será concedido. Y Salomón le dijo: Señor, teniendo un pueblo tan grande que gobernar, yo quisiera pedirte que me des inteligencia para gobernar a ese pueblo. Ese pedido de Salomón agradó al Señor. Que Salomón no haya pedido riquezas, que no haya pedido fama, que Salomón no haya pedido poder. Noblemente Salomón pidió sabiduría. Y eso agradó al Señor, y el Señor le dijo: Salomón, por cuanto tu pedido es un pedido para gobernar mi nación, no solamente te voy a dar sabiduría, sino que tu fama se extenderá por toda la tierra. Así también tus días serán muy prósperos
Y eso sucedió en el tiempo del rey Salomón. La Biblia relata que de diferentes lugares del mundo, reyes, personas destacadas, nobles, como también personas simples y del común, venían a escuchar la sabiduría de Salomón. Tal es la historia que relata Primera de Reyes, el capítulo 10, que la reina de Saba, o más bien de Sabá, vino a consultar al rey, a escucharlo, a pedir orientación y consejo. Durante varios días estuvo con Salomón, disfrutando de su sabiduría y escuchando su elocuencia, que no emanaba del corazón de él, de su mente, venía especialmente de Dios. Por lo tanto, este libro de Proverbios es un libro lleno de sabiduría. Salomón, con todo el vigor de su juventud, en sus primeros años del reinado y dirigido por el Señor, escribió este precioso libro. Salomón quiere explicar en qué consiste su sabiduría. Quiere que no solamente para las personas de su momento, de su tiempo, sino también para nosotros hoy y los que vendrán luego de nosotros, quedara claro cómo fue que él llegó a ser tan sabio. Y entonces Salomón dice, el principio de la sabiduría, no solamente de la sabiduría de él, sino de la sabiduría para todo ser humano, consiste en venerar al Señor. En otras palabras, Salomón está diciendo el comienzo de la sabiduría, la parte principal de la sabiduría, pero aún más, la esencia de la sabiduría consiste en venerar al Señor. En otras palabras, Salomón está diciendo, yo soy sabio, tengo sabiduría, no porque yo nací siendo sabio, porque tengo una capacidad mental extraordinaria, mi sabiduría viene del Señor. Es que la Biblia dice en el capítulo 3 de Primera de Reyes que cuando Salomón se encontró con Dios en Gabaón, Salomón amaba a Dios, dice la Biblia, obedecía al Señor a pesar de que tenía imperfecciones en la adoración que hacía, porque iba a adorar a lugares altos. Y ahora Salomón dice, esta sabiduría no radica en mí, esa sabiduría viene de Dios. Qué linda experiencia la que tuvo Salomón, una experiencia de obediencia, y el Señor le dio la sabiduría. Pero quiero que rápidamente analicemos ese versículo 7 de Proverbios 1. El principio de la sabiduría consiste en venerar al Señor. Solo los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es venerar al Señor? ¿O qué es el temor de Jehová? Porque en otra Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es eso? ¿Qué es el temor a Jehová? Miren que ahí en el mismo libro de Proverbios, el capítulo 8, el versículo 13, dice allí la palabra del Señor. La veneración del Señor consiste en aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, o consiste en venerar al Señor. Y este versículo dice puntualmente, la veneración del Señor consiste en aborrecer el mal. En primer lugar, temer a Jehová, que es el principio de la sabiduría, o venerar a Jehová, es aborrecer el mal. Aborrecer todo aquello que nos lleve a andar por un camino de pecado. El capítulo 1, ustedes van a encontrar que el sabio expone eso. Cuando alguien te invite a hacer algo malo, no lo escuches, no vayas en pos de aquellos que van a causar mal, que corren a hacer daño. En primer lugar, querido joven, tú quieres ser sabio. Todos queremos desarrollar sabiduría e inteligencia. Se necesita temer a Jehová, y temer a Jehová en primer lugar es aborrecer el mal. No puede haber sabiduría mientras queramos amar el pecado y vivir con él. No puede haber sabiduría mientras nosotros queramos vivir haciendo mal. En segundo lugar,
Temer a Jehová lo expone la Biblia en Salmos 111, el versículo 10. Dice, el principio de la sabiduría consiste en venerar al Señor. Buen entendimiento tienen los que siguen sus mandamientos. Su alabanza dura para siempre. En otras palabras, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová, en primer lugar, consiste en abandonar el mal, en aborrecer el mal, pero en segundo lugar, en obedecer a Dios, en guardar sus mandamientos. Queremos ser sabios, debemos obedecer al Señor, guardar sus mandamientos. La sabiduría envuelve obediencia. No puede haber sabiduría lejos del Señor. La sabiduría lejos de Dios, dice la palabra del Señor en Corintios, es vana y no sirve para nada. Pero la verdadera sabiduría lleva a la persona a tener una obediencia al Señor y a respetar sus santos mandamientos. Y finalmente, el capítulo dice que el principio de la sabiduría consiste en venerar al Señor, que solo los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Querer apartarse del mal, obedecer a Dios, es de sabios, pero el no hacerlo, de acuerdo a este texto, es de insensatos. Porque el pecado nos separa de Dios. El no querer aborrecer el mal nos lleva lejos del Señor. Y de igual manera, el no guardar los mandamientos es pecado. Y esto nos separa del Señor. La Biblia relata en Josué el capítulo 1 que Dios le encomendó una gran misión a un joven llamado Josué, que debía llevar al pueblo de Israel hasta la tierra de Canaán. Qué responsabilidad tan grande la que tenía Josué. Debía repartir unas tierras, distribuir y organizar al pueblo. Y entonces el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, pero el libro de la ley no se apartará de tu boca. En otras palabras, debes aborrecer el mal y obedecer al Señor. Querido joven, yo quiero orar por ti, porque seguramente tú has estado pidiendo sabiduría y has estado diciendo, Señor, dame sabiduría, y voy a orar para que el Señor te bendiga. Querido Padre, da sabiduría a cada joven, a cada señorita, pero que podamos entender que la sabiduría consiste en venerarte a ti. Quédate con nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que puedas disfrutar de este día bajo la sabiduría del Señor. No te muevas de Un Nuevo Día. En la Unidad Médica Adventista, creemos que tu salud debe ser plena y abundante. Atrévete a ser feliz. Cuidamos lo que amas. UMA IPS. Clínica Revivir te ofrece cirugía y consulta general. Somos especialistas en cirugía laparoscópica. Contamos con las mejores instalaciones, atención inmejorable y un excelente equipo médico. Somos líderes en cirugía plástica, vascular, pediátrica, maxilofacial, ginecología y cirugía general. Pues todo esto y más es Clínica Revivir. Clínica Revivir, tu cirugía cuando la necesitas. Regresamos con Un Nuevo Día. Él es celoso por mí. Su amor es tan grande como un huracán. Yo me rindo ante el peso de su viento y gracia. Este es el momento oportuno para que te comuniques con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla. Para nosotros es muy importante poderte prestar ayuda espiritual o darte un consejo en el momento más oportuno. Recuerda que nuestra cita es mañana. Hasta pronto.